vamos a meter de lleno en la bioenergía. Es una de las buenas prácticas agropecuarias dentro de la bioeconomía, con un enorme potencial en nuestro país. Y en este bloque buscamos transmitir a través de las diferentes charlas la importancia de la bioenergía, con ejemplos concretos de aplicación en diferentes sistemas agropecuarios. En esta primera oportunidad vamos a hablar del potencial de la bioenergía con la licenciada Karina García. Ella es licenciada en Tecnología Ambiental, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, máster en Gestión Integral del Agua, Universidad de Cádiz en España, investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA, en la Chacra Experimental Integrada de Barrau, desde hace un año, y en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, del 2007 al 2020. Especialista en la gestión ambiental en sistemas productivos lecheros, manejo y tratamiento de residuos generados en la cadena láctea. Docente de la Maestría en Negocios Agroalimentarios de la Universidad Nacional del Litoral y de la Diplomatura Universitaria en Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Rafaela. Bienvenida, licenciada Karina García. Placer enorme de tenerte aquí en esta segunda jornada nacional. Buenas tardes, mi nombre es Karina García, trabajo en la Chacra Experimental Integrada de Barrau, del INTA, y bueno, me toca un poco abrir el bloque de bioenergía, con lo cual la idea es hacer un pantallazo bastante resumido del potencial que tiene esta forma de generar energía. Bueno, como bien sabemos, la bioenergía es la energía que se produce a partir de la biomasa. La biomasa es la materia orgánica renovable que puede proceder tanto con un origen vegetal o animal o transformada a través de su proceso, ¿sí? Pero en definitiva surge gracias al proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, en donde a través de la energía del sol y del dióxido de carbono se sintetizan compuestos orgánicos, ¿sí? En donde después son incorporados a la cadena animal, inclusive al hombre. Por lo tanto, la energía de la biomasa es una forma de energía solar almacenada y por lo tanto es una forma de energía renovable. Ahora bien, existen muchos tipos de energía renovable, ¿sí? No toda la energía renovable es bioenergía, por eso hago esta distinción. En particular, la energía procedente de la biomasa y del biogás, que es lo que llamamos bioenergía, está reconocida como la mayor fuente de energía renovable del mundo, ¿sí? De hecho, además de la mayor fuente de energía, es obviamente la más antiquísima. Como bien sabemos, la combustión fue la primera forma de obtención de energía y de uso de energía por el hombre, con lo cual reforzamos básicamente la importancia de esta forma de generar energía. Ahora bien, tenemos la biomasa. ¿Cómo hacemos para obtener energía a partir de ella? Bueno, como vemos acá rápidamente, existen diferentes métodos, tanto termoquímicos como bioquímicos, en donde dependiendo de la naturaleza de la materia prima, ¿sí? De la naturaleza de la biomasa y dependiendo también de qué vector energético yo quiera obtener, bueno, voy a poder optar por uno o voy a deber optar por uno, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, como digo, de esa biomasa. Por ejemplo, tenemos en un extremo la combustión, que por ahí es el método más común, ¿sí? Que utiliza biomasa seca. En el otro extremo tenemos, como vemos ahí, la digestión anaeróbica, que aplica directamente a todo lo que tiene que ver con efluentes o con lo que llamamos biomasa húmeda, en donde el proceso llevado a cabo por las bacterias permite generar biogás, ¿sí? Bien. Rápidamente, para ver la composición de la matriz energética en nuestro país, estos son datos del año 2017, a la fecha no ha variado mucho. Lo que sí cabe destacar es que a partir de la ley 27191 se promueve el uso de la implementación de energías renovables, con lo cual esperamos que este porcentaje a lo largo del tiempo continúe aumentando, ¿sí? Pero básicamente lo que podemos ver es que tenemos una alta dependencia de la energía fósil, inclusive la energía renovable de ese alrededor de 10%, solamente el 0,25 es el que procede de biomasa, ¿sí? Como vemos detallado ahí. Con lo cual es importante continuar trabajando en este aspecto para aumentar esa participación de estas energías en la matriz nacional. Ahora bien, nuestro país es un país muy rico en recursos biomásicos.
no solamente por lo que conocemos, sino lo han demostrado los balances energéticos, los balances de biomasa que se han ido realizando estos últimos años a través de una metodología que se llama Wisdom, ¿sí? Que lo que hace es un balance energético entre los recursos potenciales de generar biomasa y la demanda energética. El año pasado se hizo una revisión y una actualización en donde se incorporaron otras fuentes biomásicas, pero en definitiva lo que podemos ver es que nuestro país tiene un alto potencial bioenergético, dado por una amplia variedad de fuentes de biomasa, tanto seca como húmeda. Seca, como dijimos, por un lado la biomasa directa, que es todo lo que proviene de las plantaciones forestales y los bosques nativos; la biomasa seca indirecta, que es lo que proviene de los residuos agroindustriales, tal como cáscara de maní, residuos de forestaciones, ¿sí? Y por el otro lado tenemos todo lo que es biomasa húmeda, como les decía previamente, principalmente, y lo que está cuantificado, son los residuos pecuarios, ¿sí? Tambo, feedlot y porcinos es lo que está contabilizado en este balance, y el año pasado se incorporó también el residuo de vinaza que se concentra en el norte del país. Ahora bien, en cuanto a la región pampeana, que es donde se concentran las mayores producciones pecuarias, tenemos también que destacar que la región pampeana importa la mayor parte de la energía eléctrica y térmica que consume, ¿sí? Y por el otro lado, como dijimos, es la zona en donde hay una mayor generación de este tipo de residuos. Con lo cual es importante y es un dato, digamos, a destacar en lo que refiere a implementación de políticas y demás, para ver de comenzar a fomentar el uso de la biomasa residual procedente sobre todo de lo que son los residuos pecuarios, ¿sí? Y algunas agroindustrias para la producción de bioenergía. Por el otro lado, como estamos en una jornada de buenas prácticas, no solo en esta jornada, ¿sí?, de buenas prácticas agropecuarias, sino en los últimos años también hay muchas iniciativas en implementación justamente de buenas prácticas, las cuales tanto a nivel provincial como nacional lo que intentan es abarcar estos grandes aspectos: inocuidad y calidad, protección del medio ambiente, ¿sí?, bienestar de las personas. Pero en definitiva el objetivo es producir sustentablemente. Desde el punto de vista ambiental, básicamente serían estas tres grandes líneas, ¿sí?, las que se tratan de abocar, que es la gestión de los residuos generados, el uso eficiente de los recursos y la implementación de energías renovables. Con respecto a esto, y volviendo al tema de la generación de bioenergía, podemos destacar grandes bondades que tiene la bioenergía frente a otras energías renovables. Desde el punto de vista productivo o energético, esta forma de generar energía es estable, no depende de las condiciones climáticas ni atmosféricas, a diferencia de otro tipo de energía renovable. Por el otro lado, permite una generación distribuida, lo que hace una mayor eficiencia del sistema energético, ¿sí? Recuerden que siempre decimos que la biomasa viaja mal, con lo cual aumentamos la eficiencia si utilizamos la energía en el mismo lugar donde se produce. Por lo tanto, se aprovechan los recursos energéticos y se reducen las importaciones de combustibles fósiles. Desde el punto de vista ambiental, la generación de bioenergía genera una emisión de dióxido de carbono muy inferior comparado inclusive con otras formas de energías renovables y mucho menos aún que la generación con combustibles fósiles. También es importante destacar que promueven un desarrollo económico y un empleo rural sostenible, ¿sí? Estos son datos muy rápido, vamos a pasarlo, pero del Renovar, de un financiamiento que hubo para implementación de sistemas de energías renovables. Fíjense que por megawatt producido de bioenergía se requieren más de 11 empleados, ¿sí?, versus las otras energías renovables donde la generación de empleo es mucho menor. Otro concepto muy importante es el de biorefinerías, ¿sí?, que es tratar de lograr un máximo aprovechamiento de la biomasa, es decir, tratando de extraer al máximo cada materia prima, ¿sí?, para producir múltiples productos y aprovechar todos los componentes y los productos intermedios. Por lo tanto, los desafíos que se tienen
a nivel de producción primaria es tratar de incorporar, ¿sí?, de adaptar tecnologías, tratando de que maximizar este aprovechamiento biomásico y de a poco ir aumentando el traspaso del uso de recursos fósiles al uso de recursos renovables, siempre bajo un marco de sostenibilidad. Y para que esto sea posible, creemos que hay elementos que son claves. La interdisciplinariedad, son temas que no se pueden abordar desde una única disciplina, sino que requieren una visión integral. Tener siempre presente el concepto de economía circular, ¿sí? Tratar de fijar todos los sistemas desde un punto de vista justamente de tratar de generar menos residuos, aprovechar al máximo las materias primas, buscar el desarrollo en donde no haya y en la adopción en donde sí haya adopción y adaptación de tecnología en cada caso en particular, priorizar siempre el crecimiento económico del sector y buscar el agregado de valor en origen, ¿sí? Creo que estos son elementos claves que van a hacer que las bioenergías se sigan generando y aumenten su participación, sobre todo lo que es en el ámbito agropecuario. Y bueno, estos son casos que ahora van a continuar, pero me parece que son dos ejemplos que muestran claramente estos conceptos que mencionaba recién: la multidisciplinariedad, la economía circular, el agregado de valor en origen. Bueno, son casos que ahora los van a ver a continuación, pero que son muy importantes de destacar. Y para terminar, es necesario pensar en sistemas bioenergéticos integralmente más sustentables a nivel territorial, y para eso considero que hay dos aspectos claves también. Por un lado es buscar la integración de la bioenergía con otras energías renovables, ¿sí? Tratar de aprovechar, como decíamos, energía solar, tratar de maximizar el valor de esa biomasa, ¿sí? Y por el otro lado, buscar siempre esta interrelación entre gobierno, infraestructura científica, tecnológica y la estructura productiva. Creo que estos tres ámbitos trabajando en conjunto pueden hacer que los casos de implementación sean exitosos. Y bueno, para terminar, esta frase que me gusta mucho, que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Karina García, muchas gracias por todos los conceptos y vamos a volver contigo en lo que respecta al espacio de preguntas en un ratito nada más. Pero ahora compartimos de la mano de Héctor este video con todos ustedes. Regla número 1. Tener precaución en todo momento al manipular el producto. Manejate siempre con cuidado. Al comprarlos, al transportarlos, en el almacenamiento, al momento de usarlos y al momento de inutilizarlos y llevarlos a un centro de disposición final. Recordá que son productos con toxicidad. Las 5 reglas de oro te ayudan a protegerte, a vos y a tus cultivos. No pongas excusas, conocelas, compartilas y aplicalas. Y ahora sí, vamos a también contarles a todos ustedes los sponsors que nos siguen acompañando, que hacen posible que estemos hoy aquí reunidos a través de esta virtualidad, llevándoles todo el material y que sobre todo seguiremos profundizando, como es el caso de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Summit Agro es un principal sponsor de la segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Summit Agro, tecnología japonesa líder. Y ahora nos metemos en una nueva charla. Recibimos a nuestro disertante, el ingeniero agrónomo Joaquín Alcuati, para hablar de instalación y manejo rutinario de un biodigestor tubular en sistemas lecheros. Joaquín Alcuati es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, con un posgrado en especialización en producción lechera, Universidad Nacional del Litoral, también con un posgrado en especialización en protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenido, Joaquín. Gracias por estar. Bueno, mi nombre es Joaquín Alcuati, soy ingeniero agrónomo, encargado del establecimiento de la Tibia. Vamos a contar el proceso de instalación y el manejo que se hace de un biodigestor tubular en un sistema lechero. Primero que todo, contar algunas características del establecimiento. Está ubicado sobre la
la Ruta Nacional 34, en el kilómetro 210. Esta altura corresponde a la localidad de Susana. Son 129 hectáreas arrendadas. El sistema de producción que se maneja es un sistema dry lot, que son vacas en confinamiento a cielo abierto. Hay 250 vacas en ordeño que están divididas en 4 lotes, con un promedio de producción de 31 litros por día, y se realizan 3 ordeños diarios. El tiempo de espera de cada lote en el corral de espera es de 1 hora. Un poco son los datos que se necesitan para hacer un dimensionamiento del biodigestor que se necesita por un tema de tiempo de retención del digestado. En nuestro caso teníamos un problema, que eran los efluentes que se generaban todos los días, se enviaban a una laguna, como se puede ver en la foto, que es una excavación a cielo abierto, donde no recibe ningún tipo de tratamiento. Lo único que se hacía cada determinado tiempo, se recolectaba con una estercolera y se repartía por los lotes. Buscamos una solución a través de un biodigestor para hacer uso, manejo y uso de esos efluentes y disminuir el impacto ambiental que generaba. Como consecuencia, obtenemos subproductos, que eso nos trae un beneficio para el establecimiento. Algunas ventajas de este sistema de tratamiento de efluentes es que se valoriza el efluente a través del biofertilizante y el biogás. Hay un menor impacto sobre el ambiente, se reducen los gases de efecto invernadero. No se requiere personal extra para el manejo. Hay una reducción de olores, de plagas, como moscas y roedores. Hay un menor uso de espacio que se destina al tratamiento, sobre todo si le ponemos costo de oportunidad a la tierra. Y como no menos importante, se mejora el aspecto estético del establecimiento. Bueno, ahora vamos a mostrar algunas fotos de las partes del biodigestor. Esta es una cámara de recolección del efluente de tambo. Por gravedad, el efluente del tambo llega hasta esta cámara. Esta cámara, con una bomba estilo de columna, con caño de 3 pulgadas, se hace envío de ese efluente hacia el biodigestor. El biodigestor se puede resoplar. Por medio de ese caño de 3 pulgadas, bajo la tierra, se envía el efluente hasta el biodigestor y se le hace ingreso al biodigestor. Ese es el biodigestor propiamente dicho. Esta cámara que está acá en el inicio es la cámara de ingreso del efluente. Y la que está enfocada con un círculo y ampliada la foto a la derecha es una cámara que tiene la bomba de recirculación. En nuestro caso, la bomba de recirculación, la recirculación, trabaja por bomba. Hay otros equipos que trabajan con hélices, con motores externos que tienen una hélice hacia adentro del biodigestor, que hacen una homogenización del digestato. En nuestro caso, lo trabajamos con bomba en el estrato líquido del digestato. La función de esta bomba por ahí es homogenizar un poco el material que está dentro del digestato, que está dentro del biodigestor, para que se produzca mayor liberación de gas y las bacterias trabajen a su máxima presión. La válvula de alivio de presión. Esta está conectada a la fase aérea del biodigestor. Todo lo que está del biodigestor del nivel del suelo hacia arriba es la parte que tiene el biogás, que contiene el biogás, el almacenamiento de biogás. Y del biodigestor para abajo es la parte donde se encuentra el digestato, donde están trabajando las bacterias. La parte de arriba, como las bacterias generan todo el tiempo, puede generarse sobrepresiones en la parte aérea. Se pone una válvula de alivio de presión que también trabaja por columna de agua para evitar las sobrepresiones no forzar las posturas del biodigestor, de la tela, de la lona. Hicimos módulos de recolección de biofertilizantes. Estos módulos están impermeabilizados con lona de enero de Silo Nueva. Se pusieron de esa manera para poder aprovechar al máximo todo el fertilizante que sale, que no se nos infiltre nada, de paso evitar la contaminación. Estas son las 2 lagunas, tienen 1,20 m de profundidad y cada laguna tiene capacidad de almacenar 7 metros cúbicos, es decir, 7.000 litros de agua, o de biofertilizante en este caso. El caso de los subproductos obtenidos son resultado de una digestión anaeróbica. El biol
es uno de los subproductos obtenidos, que es un biofertilizante orgánico, líquido, reducido en patógenos de olor, pero mantiene las propiedades químicas, permitiendo la reutilización de los nutrientes que son extraídos del campo por los cultivos. Todos los nutrientes son extraídos del campo por los cultivos, se le da de comer a los animales y a través del uso del biol se puede reincorporar los nutrientes al suelo. Y el biogás se utiliza como fuente de energía para disminuir el consumo de energía fósil. En este caso tenemos la red de biogás. La red de biogás lo que tiene de particularidad es que se condensa el agua, la humedad que tiene el gas se condensa en la red, por eso tiene los tubos de bajada con válvulas. Tiene en este caso 2 tubos de bajada con válvula para hacer purga de la humedad que contiene el gas. Tiene un filtro ácido sulfídrico. El filtro ácido sulfídrico trabaja con viruta de hierro oxidado, en nuestro caso es doble, tiene 2 tubos. La viruta de hierro oxidado se atrae con el ácido sulfídrico y se retiene ahí. Es importante el filtro, ya que todo lo que es metal que está en contacto con el ácido sulfídrico produce corrosión. Entonces es importante sacárselo porque después en la parte de los motores llevarían a un desgaste más acelerado. Acá tenemos el compresor y el reservorio de gas. El compresor es un compresor baja-baja, se puede conseguir en una gomería, en el caso nuestro lo compramos nuevo. Lo que tiene particularidad esto es que tiene un presostato para que el Zeppelin trabaje siempre a la misma presión. En nuestro caso trabaja entre 2 y 4 kilos de presión. Cuando la presión del Zeppelin baja de 2 kilos, se activa automáticamente el compresor. Cuando llega a 4 kilos, corta. Eso lo tratamos de automatizar de lo más posible para evitar el manejo por parte del personal. ¿Qué uso le damos al biogás? Bueno, nosotros lo usamos para calentarle la leche a los terneros. Como se puede ver en la imagen de la derecha, el quemador con la llama del biogás y el tacho de leche arriba. Y también lo usamos para un descongelador de calor, porque es la foto de la izquierda, es un termotranque que estaba en desuso, estaba pinchado. Se le cortó la parte de arriba, se arregló la pinchadura y se mantiene con agua. La particularidad que tiene es que lo dejamos siempre encendido y mantiene la temperatura del agua a 45 grados y metemos la botella de calostro congelada para que el personal no tenga que estar esperando o calentando el agua para descongelar el calostro. Ponen las botellas de calostro ahí, se puede hacer otras actividades, viene al cabo de un tiempo y lo retira listo para usar. En un momento en el campo se probó, en este momento no lo tenemos, es una deuda pendiente que estamos trabajando, sobre todo por la parte legal para inyectar energía. En un momento se probó un grupo electrógeno que estaba adaptado a biogás. Lo que se puede ver acá se le llama tortita de adaptación, están acá. Son grupos electrógenos comunes que se adaptan a través de esa tortita al uso de biogás. Bueno, las fotos no son muy prolijas, pero las quería poner porque son fotos del establecimiento, están probadas acá. Bueno, en este caso tiene una moladora que lo probaba. ¿Qué uso le damos al biol? El biol se desparrama a través se esparce en el campo con una estercolera de 100.000 litros que hacemos uso. Nosotros por cada vez que pasamos tiramos 10.000 litros por hectárea. Siempre hay que tener en cuenta la velocidad de avance y las vueltas del motor para ver el caudal que tira la bomba. Lo que se hizo al lado es una siembra en un ensayo de maíz con las distintas aplicaciones de biol. El manejo rutinario, por ahí un poco las preguntas más frecuentes. Bueno, para hacer el manejo rutinario, nosotros lo que hacemos es 2 veces por semana una recorrida del sistema. Para hacer esta recorrida, lo primero que se hace, se evalúa los niveles de la laguna de recolección de biol, que no rebalsen. Después se hace un control de funcionamiento de las bombas, se hace una revisión del nivel de la válvula de alivio, porque si se levanta el nivel de la válvula de alivio, genera más presión en el biodigestor. Entonces se controla el nivel para que se mantenga la presión siempre estable. Se purga el agua en transporte de biogás. Se hace un control de presión en el Zeppelin de almacenamiento de biogás, por si alguno de los elementos está fallando. Y se hace una prueba del quemador y el descongelador de calor.
Generalmente la recorrida que se hace al sistema del biodigestor no lleva más de media hora de las pruebas y demás. Y lo puede hacer una persona, cualquiera sea, teniendo en cuenta algunos parámetros para mirar y sabiendo cómo mirar. Bueno, dejo mi mail de contacto si hay alguna consulta y muchísimas gracias por su atención. Joaquín, muchísimas gracias a vos por brindarnos todos estos conceptos. Muy interesante la experiencia de este biodigestor y todos los detalles que nos contaste. Creo que sirven muchísimo y por supuesto vamos a estar intercambiando en un ratito nada más. Pero ahora, una vez más, les contamos quiénes nos acompañan en esta jornada. AgroAdvance, innovar para crecer. Gracias. Uno de los principales sponsors, AgroAdvance, innovar para crecer en esta segunda jornada nacional de buenas prácticas agropecuarias. Seguimos con toda esta información tan maravillosa para compartir. Bioenergía en un sistema agrícola-ganadero. Vamos a recibir al ingeniero industrial Mario Aguilar Benítez. Mario es ingeniero industrial, está casado, tiene 4 hijos y se desempeña actualmente como director de estancia Las Chilcas, una estancia que tiene un renombre porque definitivamente es motivo de ejemplo en varias oportunidades. Solo conversábamos con Fernando Vilela más temprano, en el inicio de esta primera jornada de las segundas jornadas nacionales de buenas prácticas agropecuarias, pero ya lo recibimos a él. Mario, bienvenido. El biodigestor es un bioreactor que está compuesto por bacterias complejas, las cuales transforman la materia orgánica en una mezcla de gases denominada biogás. Este biodigestor está alimentado por los residuos de la granja porcina y del feedlot, también así con la mortandad de ambos sitios y con el subproducto de nuestra destilería. Estas bacterias en su labor generan un lodo neutralizado que está compuesto por fósforo, nitrógeno y potasio y minerales que luego son utilizados como fertilizantes orgánicos. La materia orgánica, una vez que ingresa al biodigestor, atraviesa 4 etapas para convertirse en biogás. La primera etapa es la hidrólisis, donde las moléculas grandes y complejas son transformadas, convertidas en moléculas más simples y solubles. La segunda etapa es la acidogénesis, donde estas moléculas solubles son fermentadas en ácidos grasos. La tercera y cuarta etapa es donde estos ácidos grasos son convertidos finalmente en gases, en su mayor proporción, metano y dióxido de carbono. Previo a su uso debe ser purificado. Nosotros utilizamos 2 métodos de purificación. Uno es un método biológico en el cual las bacterias se consumen los gases contaminantes y otro es un método a través de un aditivo a base de hierro que se agrega directamente dentro del reactor. Una vez que tenemos este gas purificado, es utilizado en la caldera de la destilería, la cual le va a cubrir un 70% de su necesidad de combustible. El biodigestor es una unidad sustentable, es ahorro, porque vuelve a incorporar estos residuos en otras actividades que no han sido aprovechados para así cerrar el ciclo de esta economía circular. La ganadería fue siempre inculcada por nuestro padre, lo fuerte de este campo, y crecimiento vino de la agricultura. Nosotros nos consideramos un campo ganadero, en una zona de Córdoba y del país que tiene un clima
ideal para hacer proteína animal. La base de acá es el maíz, tener nuestro propio alimento. Nosotros nos producimos nuestras propias dietas en el feedlot, en la granja de cerdo, y después también el maíz que lo usamos para convertirlo en alcohol y producir esa burlanda que vuelve a ser un alimento para el feedlot y producir de vuelta maíz, y ahí empieza la economía circular. Ese maíz es el que necesitamos después para darle comer a los cerdos, al feedlot y a la planta de alcohol para producir energía. La verdad que es un sueño, porque en un campo que era puro monte, hoy tenemos varias unidades de negocio que están todas integradas, estas 5 unidades de negocio en las que podemos aprovechar una economía circular que hace que seamos eficientes y nos motivemos a seguir metiéndole más rosca a esa economía circular. Las Chilcas, bienvenido Mario, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte aquí y conversar acerca de esto que ha sido asombroso, la integración de unidades de negocios. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorgelina, un placer, gracias por la bienvenida, y bueno, también un placer volver a hablar contigo. Hace un tiempo que no hablábamos, así que es cierto. Como moderadora, la verdad que va a ser fácil, espero. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque decíamos, Las Chicas se ha convertido en un ejemplo, se ha convertido en una empresa de renombre. Y una de las primeras preguntas es el objetivo de esta integración de las diferentes unidades de negocios para generar esta gran bioeconomía. Mira, el objetivo siempre tuvimos como... A ver, esa pregunta por ahí mucha gente piensa que nosotros lo pensamos y lo ideamos desde el inicio. Y la verdad, para serte muy honesto, no se nos ocurrió apenas arrancamos con esto, ¿no? Fueron, de alguna manera se fueron dando las cosas, ¿no? Y se fueron dando, sí teníamos algunas cosas muy preparadas para hacer lo que estamos haciendo hoy, que, digamos, estamos en una zona, en el norte de Córdoba, una zona agrícola marginal, digamos, semi-marginal, donde hacer agricultura tiene sus desafíos. Tenés por ahí, tenés muy buen suelo, pie de sierra, muy buenas condiciones, pero la lluvia es errática, y a veces años buenos, como las últimas 2 campañas, pero también hay años muy malos donde por ahí levantás 11 quintales de soja y cubrís los costos. Entonces, de alguna manera, siempre tuvo en nuestro ADN buscar nuevos negocios, agregar valor, tratar de... A ver, también estamos lejos de puerto, eso nos hace que nosotros también pensemos siempre en integrarnos y buscar hacer algo distinto y con nuestros granos, no fletarlos a puertos, sino agregar valor. Y en esto de agregar valor y buscar nuevos proyectos, somos bastante emprendedores y ganas de hacer cosas. Y siempre, lo que sí es cierto es que siempre pensamos en la integración de las áreas. O sea, incluso cuando era un filo de agricultura, la gente de agricultura trabajaba en el feedlot y era el mismo equipo que después se subía a la sembradora y se bajaba el caballo y subía a la sembradora. O sea, siempre había ese espíritu, digamos, de aprovechar e integrar bien las áreas y las unidades de negocio, cuando era solamente de agricultura y feedlot, por ejemplo. Pero después, bueno, como te digo, una cosa fue llevando a la otra. Creo que lo que nos ayudó un poco a avanzar sobre este tema ya de la economía circular, y lo que nos ayudó a cerrar la economía circular fue la planta de biogás o el biodigestor, porque realmente ese es lo que termina de cuajar y cerrar esta economía circular. Antes era como incompleta. Nosotros sí teníamos el fertilizante, sí teníamos una laguna, tratábamos, pero era un tratamiento, digamos, abierto, con lagunas facultativas, lagunas, distintos niveles de alturas de lagunas para poder hacer un tratamiento adecuado, en un momento anaeróbica, en otro momento aeróbica, y así hasta llegar a tener un biol o un producto final que lo entregamos al suelo, a los lotes agrícolas como fertilizante. Pero realmente lo que nos hizo aprovechar bien todo y lo que nos hizo cerrar todo fue la planta de biogás, y sobre todo porque esta planta de biogás recibe 5 sustratos, diría yo. El primer sustrato recibe el purín de cerdo, recibe el estiércol del feedlot, el estiércol vacuno, recibe la vinaza, que es un desperdicio del destilado de alcohol, y digamos que es un problema que había que resolver. Muchos litros de vinaza por día, y es uno de los desafíos que tienen estos sistemas.
Y después, por otro lado, digamos, todo lo que es la mortandad de los cerdos y del feedlot, que, digamos, aunque uno haga lo posible para bajar esos números, siempre cierta cantidad de animales en estos sistemas intensivos tenés pérdidas, digamos, tenés mortandades. Y eso van a un triturador y ahí el digestor. Y por último, como proyecto que fue, digamos, no es que te agregue tanto valor desde la producción de biogás, pero sí desde lo ambiental y desde la parte social, es que nosotros también estamos incorporando los residuos orgánicos sólidos, residuos sólidos orgánicos del pueblo más cercano, que es Villa María Río Seco. Entonces, de alguna manera tenemos 5 sustratos que ingresan ahí al biodigestor y que son realmente desperdicios de las distintas unidades de negocios, que los reutilizamos y los convertimos en un insumo para producir justamente biogás y para producir el fertilizante, que es el subproducto de la producción digamos, de biogás, ¿no es cierto? En este biodigestor tenemos dos productos. Uno es biogás, que lo usamos en la destilería, y otro es fertilizante, que se lo utilizamos para regar. Y no tenemos el costo de llevarlo con una estercolera, o no tenemos el costo de llevar ese fertilizante, sino simplemente por cañería van directamente a los lotes. Así que bueno, así nació, digamos. Esto no fue que lo ideamos con tiempo, sino se fue dando de acuerdo a cómo se fueron. Nosotros queríamos y necesitábamos la burlanda, por eso también vino el negocio de hacer biocombustibles. Y después, una vez que teníamos el negocio de biocombustibles, la caldera de la destilería consume gas, y ese necesita un combustible. Y ese combustible era GLP, gas licuado, carísimo. Y de alguna manera, cuando nos dimos cuenta que teníamos todo ese aprovechamiento, que podíamos usar el purín de cerdo, el estiércol vacuno, y todo eso, y convertir en biogás, bueno, fue que nos metimos en el proyecto de la planta de biogás, que fue el último proyecto que hicimos, y le seguimos dando vuelta a esta economía circular. La verdad que no termina acá, y creemos que no solamente podemos agrandarla, potenciarla, probablemente hacer otro biodigestor, también, digamos, con la idea de autogenerarnos energía eléctrica, que todavía no llegamos ahí. Hay mucho para hacer, la verdad que, bueno, falta por ahí algunas reglas claras y un poquito más de certidumbre, y bueno, y también financiamiento, porque estas cosas son muy capital intensiva, ¿no? Necesitamos mucho capital para hacer estas inversiones. La realidad es que sos una persona que está bueno escucharte, no solamente por lo que le aportás a la audiencia, sino también por el caminito que vas recorriendo, transitando cada mojón que podemos como comunicadores preguntarte. Si hablamos de las perspectivas, vendría a ser un segundo biodigestor. Si hablamos de lo que va a venir, justamente sin entrar en términos tan políticos, pero hay una situación en donde la Argentina no hace pie, y tiene que ver con las reglas de juego claras, tiene que ver con la certidumbre en el largo plazo que tanto necesita una empresa de las características de las Chilcas y de todo esto que estás contando. Recordarle a la audiencia en cuántos años, desde el eslabón primero hasta hoy, en esta economía circular, ¿cuántos años le llevó a las Chilcas hacerlo? Y sí, nosotros arrancamos con, digamos, el feedlot hace mucho, con la granja en el 2012, 2013, y la verdad que después, bueno, siguió lo que en 2015, 2016, 2015 empezamos con la destilería, y el 2016 con la planta de biogás. Y la verdad que muchas de estas cosas tienen que ver, por ejemplo, todo lo que es el producto principal, que termina siendo el biocombustible, y donde mayor transformación tenemos de maíz a otro producto, además de maíz carne vacuna, maíz carne porcina, si no sería maíz bioetanol, y convertirlo en biocombustible. Hoy, como todos ustedes saben, bueno, lamentablemente hay un enorme desincentivo a invertir en estas bioenergías o biocombustibles por este proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados, y que pasó a sesionar ahí a la Cámara de Senadores, donde básicamente el proyecto oficialista propone reducciones en el uso del corte de biocombustible, y es contrario a
a una ley de promoción que veníamos, donde se hicieron millonarias inversiones, donde se había avanzado muchísimo, y sobre todo para digamos, para todo lo que es fuera de Córdoba, todo el sector, digamos, todo lo que es fuera de Buenos Aires, digamos, Córdoba, todo el sector productivo, el maíz es muy importante, y hoy, bueno, Córdoba es la principal productora de maíz de la provincia productora de maíz, y exporta el 70% de lo que, como maíz grano, en vez de transformarlo. Entonces, la verdad que este tipo de proyectos era muy importante para darle un poquito más de fuerza a todo lo que es valor agregado en origen, toda la importancia que esto tiene en el desarrollo local, o sea, el desarrollo de los pueblos cercanos, mano de obra, digamos, más calificada en los mismos pueblos. La verdad que es una lástima porque este proyecto tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas positivas, ya no es proyecto, ya es una realidad, digamos, esta economía circular y este tipo de cosas que se podrían replicar en muchas partes, ¿no? En el norte de Córdoba, en el norte digamos, en el norte del país en general, y no solamente el norte, digamos, por decir, toda la parte productiva, donde se produce maíz, este proyecto o este tipo de proyectos con una economía circular, con puede ser con algunas cosas propias de cada sistema, ¿no? Pero algo muy parecido se puede replicar, y es una lástima porque esto retrocede algunos casilleros para atrás, ¿no? Mario, agradecerte enormemente por este ratito, decirte que te quedes, porque por supuesto vamos a tener un espacio donde va a haber más preguntas, donde vamos a intercambiar con el resto de los disertantes de este bloque, así es que gracias por estar. ¿Cómo no? Gracias, Rogelio. Mario Aguilar, de Las Chilcas, con nosotros aquí en este espacio que estamos compartiendo, hablando de bioenergía y de tantas cuestiones importantes. Pero ahora vamos a conocer otro sponsor, otro principal sponsor de esta jornada. Hablamos de Foxseed. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, Foxseed, en esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Y ahora sí, los invitamos a todos a sumarse a Karina García, a Joaquín Alcuati, al propio Mario Benítez, que estaba recién con nosotros. Destacar también lo que está sucediendo puertas para adentro, en un sector donde aquellos que nos están eligiendo a través de la plataforma, a través de la virtualidad, en esta segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias, no conocen. Y tiene que ver con la intención a la cual me sumo de los disertantes de ir a Las Chilcas, de conocer Las Chilcas para ver de qué se trata, porque como comunicadora que me especializo en el sector agropecuario, como decía Mario, ya nos conocemos desde hace varios años, conozco también a su hermano Andrés, y siempre digo, ¿cuándo podré ir a Las Chilcas? Así que, Mario, me sumo yo también a esto que están proponiendo. Seguro, encantado de recibirlo. La verdad que siempre es lindo poder recibir, y la mayoría de gente que va por ahí va con ganas de ver algo, y también contagia pasión y contagia las ganas, así que a nosotros nos encanta recibir, y encantado Jorgelina, encantado Karina y Joaquín de recibirlos cuando quieran. Ahí estábamos hablando en el off, hablando un poquito de ojalá esta pandemia nos permita hacer estos viajes y intercambiar. Uno aprende mucho con la venida de alguien cuando te visita, y también cuando uno va a visitar, así que la verdad que está buenísimo. Karina García, una primera pregunta para vos. ¿Qué opinión tenés sobre la generación de energía a partir de rastrojos de cultivos, teniendo en cuenta la importancia que el mismo tiene en nuestros suelos? Bueno, creo que, digamos, como en todos los casos, hay que hacer una evaluación costo-beneficio, y sobre todo tratar de adoptar tecnología que sea factible, digamos, de implementar y de sostener en el tiempo, ¿no? Por ahí a veces, tanto con rastrojo o con cualquier biomasa, se trata de copiar algo que se está haciendo en otro lugar y por diferentes condiciones después no es sostenible. Con lo cual creo que tanto rastrojos como cualquier tipo de biomasa, lo importante es buscar y adaptar la tecnología conveniente de acuerdo a la situación en la que se está. Joaquín Alcuati, ¿qué importancia tiene para ustedes el suelo dentro de su sistema? Bueno, primero, buenas tardes. El suelo en nuestro sistema es el recurso escaso, es lo que no podemos agrandar. Hoy en día la competencia por la tenencia de la tierra es muy grande, y creemos que
que el crecimiento es vertical, hay que crecer dentro del mismo sistema, y una de las opciones es el suelo mantenerlo en niveles fértiles. Con el tema del biodigestor tenemos algo muy importante, que es el tema de la materia orgánica que estamos incluyendo en el suelo, que eso es muy difícil de traer. El resto de los fertilizantes sintéticos se pueden comprar, es cuestión económica. En cuanto a materia orgánica es muy difícil incorporarla, y con el tema del biol es fundamental, sobre todo hoy en día, que los fertilizantes tomaron precios muy altos, aumentaron mucho, y bueno, para mantener los niveles productivos del establecimiento, el biol nos dio una herramienta muy importante. Gracias, Joaquín. Vamos a seguir con vos en un ratito nada más. Volvemos con Mario. Mario, hablábamos de reglas claras, de política un poquitito así por arriba, y hay una pregunta que tiene mucho que ver con aquellos que pueden tener la posibilidad de ir hacia un ejemplo como las Chilcas. ¿Hay beneficios impositivos por estos proyectos integradores de economía circular? ¿Apoyo, crédito diferenciados, reducción de impuestos mientras se ponen en práctica? ¿Hay algo de todo esto que dé una mano? Jorgelina, permitime hacer un comentario y vuelvo a la pregunta, a lo que recién estaban comentando Joaquín y creo que también Karina, pero Joaquín por lo menos decía digamos, de alguna manera que el suelo era un bien escaso y todo eso, y la importancia de la materia orgánica. Nosotros hay parte del estiércol que no va, del estiércol del filo, del estiércol vacuno, que nosotros no lo volcamos al digestor porque no lo alcanzamos a recolectar limpio, digamos. Nosotros tenemos una parte donde hay una losa, digamos un piso sólido, que es cerca de los comederos. Ahí recolectamos lo que vamos a llevar al biogestor, porque tiene menos materia que nos sirve para el biogestor, que es tierra, tiene muy poco tierra. En cambio, la que recolectamos del ripio, de la parte de tierra, esa la volcamos directamente en los lotes, con una estiercolera de sólido, y ahí entregamos la materia orgánica, que es tan importante, como decía Joaquín, es clave. Yo creo que hoy nosotros no nos damos cuenta, nosotros viajamos, tuvimos la posibilidad de conocer otros sistemas productivos, viajamos a Estados Unidos, en su momento hicimos algunos viajes donde el primero nos sorprendió el tema de la burlanda, nosotros ni sabíamos lo que significa la burlanda, allá la burlanda estaba hace rato, y nosotros eso fue lo que nos cambió, empezamos a usar burlanda en el field y empezamos a pensar en esto. Y otra de las cosas que me impresionó fue eso, ¿no? Allá algunos sistemas ya empezaban a hacerse, ponerle 8 o 10 años atrás, empezaban a pagarse y a tener sentido desde la parte del ahorro en fertilizantes y desde el tema ambiental. O sea, venía al revés, en vez de solucionar un problema como fue la motivación que tuvo, digamos, la empresa, Joaquín, que lo comentaba, y que a nosotros también nos pasó lo mismo. Teníamos un problema con la vinaza, teníamos que resolverla, podíamos entregarla al feedlot, pero con varios temas que es muy largo para hablarlo ahora, y esta era una solución más fácil, y era y otras también que tienen que ver con el manejo del purín y el estiércol vacuno. Entonces, de alguna manera es importante, porque yo creo que uno piensa, bueno, en realidad quiero ser primero lo económico, y la verdad que están tan de la mano, y poco a poco empiezan a ser tan importantes la parte ambiental, tiene un peso económico y empieza a ser casi la motivación. Hoy nosotros no consideramos ningún proyecto nuevo que no tenga una prioridad en el tema medioambiental y que nos ayude a mejorar esta economía circular. Hoy cualquier dólar adicional que vamos a invertir tiene que ver con esta economía circular y con potenciarla y mejorarla. Nada, quería hacer un comentario porque justo decían ahí sobre el tema, digamos, de cómo se motivó a este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Y creo que los proyectos pueden empezar por una necesidad de solucionar un problema, pero muy cerquita empiezan a ser más un tema de cómo mejoro y cómo tengo una rentabilidad superior por ahorrarme, digamos, fertilizante. Porque es eso, es algo riquísimo en fertilizante que lo necesitamos, ya sea con materia orgánica o nitrógeno y fósforo. Yendo al tema, digamos, impositivo, no, la verdad que no hay nada, no hubo ningún, ni localmente,
digamos, ni a nivel provincia, municipio, ni nada de eso, de impuestos, no hubo ahorro, no hay ningún incentivo, no había nada preparado. Hoy empiezan a haber más cosas, ya la provincia de Córdoba empieza a tener alguna, digamos, nos ponen un poco como conejillo de indias a nosotros y ven qué cosas necesitan y empieza a haber algunos incentivos desde lo impositivo. Pero en el caso nuestro todavía, y no sé cuánto han desarrollado eso, la verdad que no los conozco. En el caso nuestro nosotros no pudimos aprovechar de ninguna de estas ventajas, ¿no? Sí, en algún momento nosotros teníamos un tema un poco técnico, pero nosotros teníamos un saldo técnico de IVA muy importante y temas como la granja de cerdo en su momento, porque facturábamos un IVA del 21, y cosas como la bioindustria, que es vender el etanol, el biocombustible, eso también al 21% nos hacían recuperar más rápido el IVA y eso era importante porque en toda actividad agropecuaria, por lo general, vos tenés una situación natural sos generador de saldo técnico de IVA, o sea, te queda un stock de saldo técnico de IVA cada vez más grande y en pesos que se devalúa y perdés valor, entonces ahí hay un efecto interesante en armar estos proyectos. No sé si se entiende por qué hay lo que dice. Sí, absolutamente. Sí, muy claro, Mario. Gracias por ese aporte. Karina, vamos con vos, que querías sumar algo a lo que está diciendo Mario o a lo que decía anteriormente y después, si te parece, vamos con una preguntita. Dale. No, un poco, digamos, a colación de lo que decía Mario, que viendo inclusive de 15 años a esta parte, cuando me tocó empezar a trabajar, digamos, en este intercambio con los productores en cuanto a lo que es manejo de fluentes y demás, hace 15 años la consulta era cómo me saco el problema de encima, ¿no? Luego, gracias a que se empezó a conocer mucho, a valorar justamente todo el potencial que tienen estos que en su momento llamábamos residuos, es que hoy el productor te consulta cómo puedo reutilizarlo de la mejor forma, ¿sí? En muchos casos, un uso agronómico, como promueven algunas normativas ya hoy por hoy en algunas provincias como Córdoba y Buenos Aires, pero en mucho cómo lo puedo valorizar un poco más, que es como el caso de Joaquín, que por ahí siempre lo digo en todos lados, es un ejemplo muy motivador de que esta forma de valorizar estos residuos que en su momento el productor buscaba sacárselos de encima, cómo pueden ser valorados, reutilizados y cómo generan un beneficio económico, ambiental, ¿sí? Y que también me parece que el ejemplo de Joaquín suma a que esto es posible en todas las escalas, ¿no? Claramente lo vemos hoy acá. El caso de Mario por un lado, el caso de Joaquín por otro. Diferentes escalas, diferentes, digamos, objetivos de sistemas productivos y, sin embargo, en mayor o en menor medida se aplica justamente esta circularidad. Entonces, me parece destacar que jornadas como esta, o digamos, gracias a capacitación y a que hoy se conoce, es que el productor, en vez de buscar cómo sacármelo de encima o cómo esconderlo, digamos, bajo la alfombra, trato de aprovecharlo. Entonces, las buenas prácticas es algo básico y fundamental para que eso sea, digamos, bien hecho. No tenemos mucho más tiempo, pero quería volcarles, si les parece, apelando a la brevedad de cada uno, una pregunta y que la puedan contestar cada uno una línea al respecto. Por ejemplo, dice, si sabemos que el suelo es un recurso finito e imprescindible para la vida, ¿por qué seguimos haciendo cosas que dañan la fertilidad del mismo? Muy interesante. Si querés, comenzamos por Joaquín, continuamos con Mario y cerramos con Karina, que recién conversaba con nosotros. Bien, esa pregunta la estaba leyendo justo en el chat. Me parece que jornadas como esta hacen a la concientización de los productores. Muchas veces uno, como productor, o productores en general, no se dan cuenta del daño que están generando a su propia tierra, que el daño muchas veces es irreversible. ¿Por qué se siguen haciendo estas prácticas? La verdad, para mi punto de vista, muchas veces hay falta de información, o que son las que hoy en día se están viendo de manera más frecuente, pero en definitiva está mal y hay que actuar al respecto. Bien, Mario. Jorgelina, a ver, si yo entendí bien la pregunta, porque yo coincido con lo que dijo Joaquín, pero si alguien, digamos, justamente lo que estaríamos haciendo con este tipo de modelos productivos
es justamente fertilizar, ¿no? O sea, al revés, no estaríamos provocando algún daño en el suelo, nosotros lo estaríamos cuidando y incluso de una forma que no lo podemos hacer con fertilizantes químicos. Por ejemplo, la materia orgánica que lo comentaba Joaquín, que está incorporando en el lote, es un lujo ambiental que cada vez tiene más valor. Volver a meterle fósforo, nitrógeno para el próximo cultivo. O sea, son cosas muy importantes que hoy cada vez tienen más valor incluso en los dólares que uno se ahorra en fertilizante. Hoy no creo que haya sistema para producciones intensivas y buenas que no piense en un programa, en un plan de fertilización, incluso cuando hablas de agricultura de precisión, donde vos estás definiendo en qué parte del lote tenés que entregar un poco más de cada fertilizante, es clave seguir eso. O sea que realmente estos sistemas son para eso, son para hacerlos mucho más, para cuidar justamente el suelo, ¿no? Para cuidar el suelo en el largo plazo, ¿no es cierto? No es solamente esta próxima campaña, sino las próximas que siguen, ¿no? Karina, por último. No, un poco de la mano de lo que decían Joaquín y Mario y reforzando lo que decía al principio, que considero, digamos, que capacitación, generación de información y ejemplos concretos que hagan, digamos, tomar confianza de que las cosas pueden ir en este sentido, digamos, y justamente estas prácticas hacen a la salud del suelo, ¿no? No van en contra. La idea es dar a conocer y capacitar en cómo implementar, digamos, estos manejos de buena forma para que no por hacer, digamos, un bien y querer reutilizarlo esté haciendo un daño, pero justamente esto va en el sentido de mejorar y de agregar valor a esto. Agradecerles muchísimo por este rato compartido, por estas reflexiones y por lo que han dejado para otros. De eso creo que también se trata, así es que el agradecimiento de todo corazón por este espacio. Gracias, Mario. Muchas gracias, Jorgelina, muchísimas gracias. Un placer para mí, como siempre, también escucharte y saber que estás moderando me dejó muy tranquilo cuando sabía que estabas ahí. Así que muchas gracias. Saludos a Joaquín y a Karina y a todo el mundo. Sos muy amable, gracias. Mario Aguilar Benítez, Joaquín Alcuati, gracias. Bueno, Jorgelina, muchas gracias a ustedes por la invitación para participar. Déjame aclarar una cosita. Están invitados todos los que están participando al establecimiento a ver cómo funciona. Por ahí, al momento de tomar una decisión, uno lo lee en distintas partes del mundo que está funcionando y acá no hay mucha información, entonces dejo abierta la invitación a cualquiera que quiera venir a conocer el sistema para sacarse todas las dudas. Muchas gracias por la Maravilloso. Maravilloso. Gracias por esa invitación. Así que las chicas, y vamos también la Otilia, vamos a hacer una excursión, me parece, para aquellos lados. Por lo menos yo voy a ser la primera en anotarme. Karina, gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, por el espacio y, bueno, felicitaciones porque realmente es una jornada muy, muy abarcativa y muy completa. Muchas gracias.